Ok, ya estamos. Me dejan saber si algo se desconchunfla por ahí. Vivian, Dios te bendiga. Ok, ya estamos. Vamos entonces a comenzar en el capítulo 8. La ira entristece al Espíritu Santo. Para aquellos que van a tomar nota, les voy a dar una breve introducción, que esto es bien importante, ¿verdad? Aquellos que estudiaron los 7 capítulos van a poder entender un poquito de lo que yo le voy a estar hablando ahora mismo. Ok, hay áreas en nuestras vidas que necesitamos formación. Nuestro carácter necesita formación. Y si yo no me enfoco en el Señor, en las transiciones que estamos atravesando en la vida, solo veré que esas situaciones que están llegando a mi camino va a ser parte del adversario. En otras palabras, viene de parte del enemigo y no veré qué es que Dios quiere trabajar en mi vida. ¿Ok? Vamos a tener eso claro. Hay situaciones, eventos que llegan a nuestras vidas, que es Dios que está permitiendo circunstancias para darnos una formación en nuestro carácter, porque cuántos saben, ¿verdad?, que en los momentos difíciles es que nosotros nos podemos dar cuenta las áreas que nosotros debemos de trabajar o que necesitan cambios en nuestra vida, ¿verdad que sí? Si nosotros nos pasamos con gente que es de el mismo temperamento que nosotros o que tenemos una conexión bien bonita, esas personas verdaderamente no van a hacer la diferencia en nuestra vida personal. ¿Ok? Nosotros como personas e individuos somos rápidos para ver la deformación de los demás, pero nos tardamos mucho en ver los defectos en nuestras vidas. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros antes de mirar la paja de nuestro prójimo, nosotros tenemos que mirar la viga que hay en nuestro ojo, ¿verdad? Entonces, tendemos como seres humanos, y voy a decir unas cuantas cositas y por favor no me lo coja personal, ¿está bien? Usted coge lo que le aplica para usted y lo otro se lo deja a su vecino. Somos bien rápidos para ver la deformación de los demás, pero tardíos en ver los nuestros. Óigame bien, para poder moldear nuestro carácter, el Señor permite que entremos en contacto con personas conflictivas. Y cómo duele. Y cómo no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta y preferimos obviar ese tipo de personas que son personas conflictivas, pero que en muchas ocasiones son de bendición para nuestras vidas y yo les llamo los hermanos lija. Esas personas que constantemente nos están lijando, que nos están enseñando cuánta paciencia nosotros tenemos, que nos están enseñando verdaderamente las áreas que nosotros debemos de modificar. Hay personas que tienen un carácter sumamente difícil, ¿verdad? Son esas personas que se le llaman los puercoespín, que no tienes por dónde entrarle y por donde quiera que le toques te va a hincar. Son sumamente difíciles y ese carácter difícil tiene que ver con el medio ambiente donde esas personas se desarrollaron. Si ustedes estudiaron los capítulos del 1 al 7, se van a dar cuenta que el carácter se desarrolla basado en el ambiente donde nosotros crecimos. ¿Ok? Y entonces si nosotros aprendemos a descubrir de dónde esa persona difícil salió, vamos a poder comprender la razón de su comportamiento. Por eso es importante darle oportunidad a las personas, por más difícil que usted las vea, por más puercoespín que usted las vea, es importante, ¿verdad?, darle oportunidad a la gente. Y vuelvo y lo repito nuevamente.
Hay personas que tienen un carácter sumamente difícil. Ese carácter difícil tiene que ver con el medio ambiente en el que se desarrollaron. Y cuando usted descubre de dónde esa persona salió, entenderá la razón de su comportamiento. Hay comportamientos en las personas, diga, que no son justificables, porque no lo son. Ningún comportamiento difícil es justificable. Pero si usted logra entender el contexto de donde esa persona se formó, entonces usted va a poder comprender su proceder. Les estamos hablando de las personas que son puercoespín, de las personas que son difíciles de poder nosotros trabajar con esas personas. Okay. Ahora bien, pero el carácter difícil de una persona, ¿verdad? Uno no lo puede justificar, ¿no? Pero al nosotros entender de dónde esa persona salió, nosotros vamos a tener un poquito más de misericordia porque conocemos el pasado de esa persona o conocemos las experiencias que esa persona pasó. Entonces vamos a tener tender a tener como que un poquito más de paciencia a esas personas. ¿Por qué es importante entender esas personas? Y lo vuelvo y lo repito. Porque si yo entiendo de dónde esa persona salió, voy a poder comprender entonces del por qué su comportamiento, ¿se acuerdan? Porque el comportamiento está en su carácter. Y una vez lo entienda, no voy a justificar su comportamiento, pero voy a poder tener misericordia hacia esa persona. Recuerden que con usted y yo también tuvieron misericordia o siguen teniendo misericordia porque nosotros no somos la última Coca-Cola del mundo. ¿Ven? Y nosotros también tenemos ciertos caracteres que somos difíciles a veces de lidiar, ¿verdad? Y tenemos que ser honestos. Óigame bien, y esto es una pequeña introducción para el capítulo que vamos a estar leyendo. Es importante tener cuidado con las personas que nosotros nos estamos rodeando. Es importante tener cuidado con las personas que nosotros nos estamos rodeando. Las personas de quien usted se rodea van a afectar esos truenos tan fuertes. Las personas de quien usted se rodea van a afectar su manera de desarrollarse y de ver la vida. Hay un dicho que dice por ahí, ¿verdad? El que se junta con lobos, ¿qué dice? ¿Aprende a qué? Aprende a maullar, ¿verdad? Pues tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nosotros nos estamos rodeando, porque esas personas van a afectar nuestro desarrollo y nuestro carácter y nuestra forma de ver la vida. O sea, en otras palabras, nuestra perspectiva. Aunque nosotros llegamos a los caminos del Señor, nuestro carácter se sigue moldeando, nuestro carácter se sigue cambiando. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo, nosotros estamos en la rueda del alfarero y constantemente esa rueda, aleluya, el Señor la sigue. Deme un momentito, por favor. Que lo había puesto Facebook Live, pero no había puesto en público y estaba privado. Constantemente nuestro carácter sigue siendo moldeado. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo me junto con personas que tienen una actitud negativa, con personas que siempre se están quejando, con personas que ven la vida desde una perspectiva negativa, que no son personas optimistas, ¿qué va a pasar? Al fin y al cabo, yo voy a absorber esa negatividad también. Al fin y al cabo, yo voy a ser influenciada, me guste o no, Por esa persona. ¿verdad que sí? Por esa persona. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 13, versículo 20, a ver qué dice. Proverbios capítulo 13, versículo 20.
Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Eso no lo dije yo, eso lo dijo la palabra de Dios. Entonces, dependiendo con quién yo me vaya a juntar, es la influencia que va a provocar en mí o viceversa. Mi carácter yo lo puedo influenciar en otra persona. ¿Ves? Usted se junta con una persona optimista, usted se junta con una persona que ve la vida positiva o que tiene una actitud, una fe fuerte, ¿qué va a pasar? Esa fe usted la va a adoptar porque va a desear ser como esa persona, porque va a desear poder actuar como esa persona, va a querer vivir como esa persona, porque esa persona tiene un camino de fe, tiene una mentalidad de fe, le cree al Señor y entonces nosotros vamos a ser, aleluya, influenciados por esa persona. Entonces las conductas son modificables, sean para bien o sean para mal. Todavía la tormenta está por ahí por su casa también, porque por aquí está horrible. Hay relámpagos, hay trueno, hay de todo. Sí, feísimo. Ok, las conductas son modificables. O sea, vamos a decir, si yo ahora estoy en los caminos del Señor, ¿verdad? Y entonces yo me pongo a compartir con personas que aún no han crecido y ese es mi vínculo, mi círculo. De cierta manera u otra, esas personas van a estar influenciando en mí. Parece que se le está desconectando la conexión aquí. Ok. Óigame bien, escriba esto. Educar. ¿Qué es educar? Educar en palabras sencillas es hacer que una persona sea como no es. Es hacer que una persona sea como no es. El maestro aporta en la formación del carácter de una persona. Si usted entonces va a prestar mucha atención en lo que yo le voy a estar enseñando, yo voy a poder influenciar sobre usted una enseñanza y probablemente lo pueda guiar hacia un camino donde actualmente usted no está. ¿Me entienden? Ok. Entonces, una pregunta para ahora entrar en el capítulo 8. Una buena pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿qué está reflejando mi carácter actualmente? ¿Qué está reflejando mi carácter actualmente? ¿Y soy alguien digno de emular o son necesarios hacer cambios urgentemente en mi carácter? Lo repito, ¿verdad? Para aquellas personas que están escribiendo, una pregunta bien importante es, ¿qué estoy reflejando en mi carácter? ¿Alguien digno de emular o son necesarios los cambios urgentemente en mi vida? Ok, vamos entonces a entrar. Ay, se me quiere ir la luz. Como que hizo que se fue. Ok, entramos entonces, sí, hay bastantes relámpagos y truenos también. Ok, vamos entonces a entrar en el capítulo 8. Esa fue una pequeña introducción. La ira entristece al Espíritu Santo. Vamos allá. ¿Todo el mundo tiene su libro? Ok. La ira entristece al Espíritu Santo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes,
Esos truenos como que nos dejan concentrar a uno, ¿verdad? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ok, voy a leer unas cuantas cositas de aquí porque traté de sacar, pero básicamente todas las partes de este capítulo son sumamente importantes. El hecho de entristecer al Espíritu Santo por medio del enojo, de la amargura, de la ira u otras formas de humana terquedad arruina probablemente más testimonios cristianos que ningún otro pecado. Y aquí vamos a estar diciendo mucho ouch. Ya te estás desconectando, ¿verdad? Parece que no tiene señal. Oiga lo que acabo de decir ahora. El hecho de entristecer al Espíritu Santo por medio del enojo, de la amargura, de la ira u otras formas de humana terquedad arruina probablemente más testimonios cristianos que ningún otro pecado. Y aquí vamos. El texto bíblico no deja lugar a dudas de que contristamos al Espíritu Santo de Dios por medio de la amargura, de la ira, el enojo, las griterías, las maledicencias y la malicia, que son enemistades del corazón. Y por alguna razón, cristianos en todos los demás son realmente consagrados que se resisten a reconocer como pecado estas emociones que nacen del enojo. Y aquí vamos a aprender un montón. Y el enojo, lo que se está refiriendo, amargura, vuelvo y lo repito, la ira, el enojo, las griterías, la malicia, la maledicencia. Esa palabra se me hace bien difícil leerla. Por el contrario, es muy común detener el progreso en la vida cristiana al no poder vencer ciertos hábitos externos, tales, óigame bien, como beber, jugar y hablar profanamente, etcétera, sin tener que habérselas con las emociones que se agitan en el interior. Si bien el enojo es invisible, es un pecado que no va en saga de otras prácticas que se hacen en la vista de todos, porque el enojo nosotros no lo vemos. Sin embargo, nosotros podemos provocar contristar el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 21, les asigna a las enemistades las iras, las contiendas y la misma categoría. Óigame bien esto y aquí está el peligro. Les asigna a las enemistades, las iras, las contiendas, la misma categoría que los homicidios, las borracheras y las orgías. Al decir, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es sumamente importante que nosotros tengamos cuidado con la ira, porque podemos contristar al Espíritu Santo y está entonces en línea con los homicidios, con los borrachos, con las orgías, etcétera. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, que la ira es un pecado universal. Vamos al segundo párrafo. La ira es uno de los dos pecados universales de la humanidad. Luego de actuar como consejero de centenares de personas, hemos llegado a la conclusión que todas las tensiones emocionales admiten una de dos causas. Y necesitamos, ¿verdad? Nosotros evaluarnos en nuestras vidas personalmente. Yo no quiero que ustedes piensen en fulanito, fulanita. Vamos nosotros, ¿verdad? Evaluarnos nosotros personalmente y que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Y estamos en la ira, un pecado universal. Ok.
La ira es uno de los dos pecados universales de la humanidad. Luego de actuar como consejero de centenares de personas, hemos llegado a la conclusión de que todas las tensiones emocionales admiten una de dos causas, la ira o el temor. Y más adelante vamos a descubrir algo que uno va a decir, ouch. No recordamos un solo caso de individuo o de parejas desconcertados o turbados en quienes su problema básico, oígame bien, no surgiera de una actitud iracunda. Esa palabra se escuchaba mucho antes. Se me están desconectando, bendito, y es la tormenta. ¿Puedes escuchar, Eduardo? Sí. Ok. Entonces estamos. No recordamos un solo caso de individuos o de parejas desconcertados o turbados en quienes su problema básico no surgiera de una actitud iracunda, amarga, temerosa, ansiosa, preocupada y deprimida. Y aquí vamos a descubrir unos cuantos detalles. El doctor Henry, en su libro The Struggle for Peace, La lucha por la paz, señala que la ira puede hacer que una persona se torne temerosa. Entonces, vamos a descubrir en este capítulo que el temor tiene una raíz y que la ansiedad tiene otra raíz. El doctor Raymond, otro psicólogo cristiano, afirma en su libro The Psychology of Jesus and Mental Health, la psicología de Jesús y la salud mental, a veces la ansiedad se manifiesta en forma de ira. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, se han sentido de una forma. Joana, ¿todavía tú estás en la iglesia? Por el aguacero. Listo. Ok. A veces la ansiedad se manifiesta en forma de ira. Ok. Hay personas que padecen tanto de ansiedad y se les refleja en ira. ¿Ok? Y hay personas que padecen de ira y se les refleja en ansiedad. ¿Ok? Hay grandes probabilidades que las personas ansiosas se tornen irritables. Y yo he escuchado personas, pero es que yo no entiendo por qué yo me siento tan irritada o yo no entiendo por qué yo me siento tan irritado. Es que son personas ansiosos o ansiosas. Y eso le causa que entonces se sientan irritados. ¿Ok? Y eso sí es posible sanar. Y eso es posible restaurar. Y eso es posible, ¿verdad?, ser libre de eso. La ansiedad es una forma de temor. Ay, santo. Por lo tanto, a partir de las afirmaciones de estos dos psicólogos cristianos, podemos arribar a la conclusión de que las personas iracundas, o sea, las personas que constantemente están con ira, porque la palabra de Dios nos dice que airaos, pero ¿qué? No pequéis. Airaos, pero no pequéis. Entonces, dice que las personas iracundas pueden tornarse temerosas y las personas temerosas pueden tornarse iracundas. La ira entristece al Espíritu Santo y el temor apaga al Espíritu Santo, según lo vamos a ver en los próximos capítulos. Entonces, en esta noche, nosotros nos debemos de evaluar si es que cargamos entonces la ansiedad y el temor en nuestras vidas. Tenemos que evaluarnos el por qué, la raíz de ese problema. Si es que entonces nosotros tenemos que trabajar con ciertas áreas en nuestras vidas donde estamos cargando, ¿verdad?, con falta de perdón o con experiencias de un pasado, situaciones, eventos que nosotros hemos pasado en nuestras vidas y que aún no hemos sido sanados, que aún no hemos sido restaurados. Probablemente entonces cuando alguien venga y te pille el callo, tú vas a reaccionar de una forma airada.
¿Por qué? Porque eso todavía está en tu sistema. Bueno, al estudiar los temperamentos dijimos que los extrovertidos, ¿verdad? Aquellos que ya leyeron los primeros 7 capítulos, dijimos que los extrovertidos, temperamentos sanguíneo y colérico, ahora no se me sientan mal los sanguíneos y los coléricos, ¿ok? Dijimos que los extrovertidos, temperamentos sanguíneos y coléricos tenían la tendencia a ser iracundos, mientras que los melancólicos y el flemático se inclinaban a ser temerosos. Puesto que la mayoría de las personas son una combinación de temperamentos, podemos admitir que hay una predisposición hacia estas dos debilidades, hacia el temor o ser iracundo. Es decir, el temor y la ira, en el caso, por ejemplo, de ser predominante sanguíneo y contar con un 30% de tendencia melancólica. Por otro lado, a partir de las afirmaciones ya citadas por los doctores, podríamos concluir que las expresiones de la ira de los temperamentos inclinados a la iracundía pueden causar temor. En otras palabras, podemos decir que las personas que son iracundas son personas que constantemente están con temor. De la misma manera que exteriorizamos temerosas del melancólico y flemático, pueden desencadenar respuestas de la ira y hostilidad. Y aquí yo puse un wow bien grande en esta oración. Es nuestra personal opinión que estas dos emociones esclavizan. Óigame bien, y esto es bien importante. Para mí todo es importante, pero si usted puede llevarse esto a su corazón, lléveselo. Es nuestra opinión personal que estas dos emociones esclavizan más cristianos a la ley del pecado que ninguna otra emoción o deseo. La ira y el temor son dos cosas que no se ven, que verdaderamente si la persona no tiene el discernimiento o si la persona no puede identificar en una persona, básicamente usted puede vivir airada o usted puede vivir con el temor y no lo manifiesta, simplemente se manifiesta en momentos cuando usted pasa momentos difíciles, momentos donde, ¿verdad?, ataca esas emociones, entonces ahí es donde usted va a reaccionar. Gracias a Dios que hay una cura para estas debilidades por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Ok, vamos entonces ahora. Se me están desconectando. Ok, vamos entonces ahora el alto precio de la ira. Si los hombres realmente comprendieran el alto precio que tienen que pagar por la ira contenida o por la amargura o el enojo, buscarían algún remedio para ese mal. Hemos considerado el alto precio de la ira desde los puntos de vista emocional, social, físico, financiero y más importante, espiritual. Entonces ahora el autor va a tocar estos puntos en el área emocional, en el área social, en el área físico, en el área financiero y en el área espiritual. Y estamos hablando de que la ira entristece el Espíritu Santo. La ira contenida y la amargura pueden perturbar emocionalmente a un individuo al grado que no es el mismo. Oiga esto, llegado a este estado con frecuencia, toma decisiones que son dañosas, inútiles e embarazosas. Somos por naturaleza seres intensamente emocionales y somos hechos así por Dios. Pero si permitimos que nos domine la ira, vamos a sofocar la exquisita emoción del amor de Dios. Y hay hombres que llevan a sus hogares las
las inquinas y tirias de la oficina. O sea, en otras palabras, estas personas que tienen la ira, ¿verdad? Hay personas que trabajan en oficina y constantemente están teniendo reuniones con el jefe, con otros departamentos, y entonces pasan momentos difíciles y esa emoción tienden a llevársela para su casa. Hay personas, hay psicólogos que lo que recomiendan, ¿verdad? Que usted básicamente cuando usted salga de su oficina o cuando usted salga de un lugar donde le trae bastante estrés a su vida, que en su vehículo usted tenga una foto de su familia. ¿Ok? Para cuando usted entonces salga de la oficina o salga del lugar donde le está creando tanto estrés, usted se monta en ese vehículo o se monta en el lugar de transportación suyo y usted vea esa foto. Para que entonces, cuando usted vea esa foto, usted crea, como dice el pastor Cava, un antes y un después. Me desconecto de la oficina, me desconecto del estrés, me desconecto de lo que pasó durante el día, porque ahora ya yo voy para mi hogar a compartir con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, y yo no puedo cargar este peso de estrés, de ira, de enojo y poder traerlo a mi casa, porque si en el momento yo no aprendo a desconectarme de mi diario de trabajo, ¿verdad? Y vengo y lo traigo a mi casa, ¿qué va a pasar? Voy a traer un caos a mi casa. Porque cualquier cosa que reaccione mi esposo o mi esposa de una forma, ¿qué pasa? Ya yo estoy enojado, ya yo vengo enojada, ¿verdad? Entonces yo voy a reaccionar malhumorado, porque ya yo estoy cargando lo que traje de mi trabajo en el día para mi casa. So, tiene que haber un punto y aparte del diario del trabajo, entonces a yo venir a conectarme con mi familia. Y dice, en lugar de disfrutar de su familia y de ser disfrutados por ella, permiten que sus mentes y emociones cavilen sobre los disgustos del día. La vida es demasiado corta y los momentos que estamos en casa son demasiado breves para pagar semejantes precios por el enojo. Tenemos que aprender a desconectarnos del trabajo y de la casa. El doctor Millén, médico cristiano, escribió en un libro titulado None of These Diseases, ninguna de estas enfermedades. Extractamos algunas de sus reflexiones. Óigame bien. Dice, en el preciso instante en que comienzo a odiar a un hombre, mira cómo es la esclavitud de la ira, ¿ok? En el preciso instante en que comienzo a odiar a un hombre, me transformo en su esclavo. Wow. Wow, wow, wow. Ni siquiera puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Estamos entendiendo eso, ¿verdad? Hágame así para yo poder saber. Yes, Wally. Mi resentimiento produce una excesiva cantidad de hormonas de tensión y me canso a las pocas horas de trabajo. Eso, fíjese, si nosotros nos ponemos a evaluar lo que es la ira en el corazón del hombre, en la vida del hombre como tal, hay personas que hasta le dan úlceras, mi amado. Hay personas que tienen problemas en el cuerpo, hay personas que tienen problemas de salud, hay problemas de tensión en los hombros, en el cuello. Ahora, usted no deje de no quejarse, ¿verdad? O no decirme de aquí porque ya vamos a identificar la razón. No es tampoco para que lo tome tan fuerte así. Pero la mayoría de los problemas, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice Eduardo? Ya llegué a casa desde la iglesia, sí está lloviendo bien fuerte. Sí, hay una tormentita por ahí. Pero la mayoría de las enfermedades, mi amado, especialmente cuando tienen que ver con problemas de estómago, las úlceras y cosas así, si nos ponemos a identificar el por qué nosotros estamos pasando de eso, es porque nos estamos sobrecargando de cosas externas que no debemos de estar cargando. Right? Entonces debemos de
de caminar en paz y estar tranquilos con nosotros mismos y con nuestro alrededor. Y oiga lo que estaba diciendo esta persona acerca de la ira. Mi resentimiento produce una excesiva cantidad de hormonas de tensión y me canso a las pocas horas de trabajo. El trabajo del cual antes disfrutaba, ahora me resulta penoso. Ni siquiera siento placer en las vacaciones. El hombre que odio me persigue donde quiera que yo vaya. No puedo escapar de la garra con que me aprieta en mi mente. O sea, en otras palabras, la ira está cautivando a esta persona. Cuando el mozo del restaurante me sirve un bistec de solomillo y filete con papas fritas, espárragos, ensalada, torta de fruta con helado, me da lo mismo que si fuera un pan duro y agua. Mira lo que puede causar la ira. Mis dientes mastican la comida y la trago, pero el hombre que odio no me permite ni disfrutarla. O sea, somos esclavos de otras personas porque no lo soltamos, no estamos soltando la ira. El hombre que odio puede estar a kilómetros de distancia de mi dormitorio, pero más cruel que un capataz de esclavos castiga mis pensamientos hasta ponerme tan frenético que el muelle colchón de mi cama se transforma en el potro de tormento. Ay, Dios mío. Ok, la ira toma muchas formas. Tiene 16 variantes la ira. Y vamos aquí. La ira, la siguiente tabla describe 16 variantes. Y hay personas que dicen, no, si yo no tengo ira, no, para nada. Ok, aquí entonces vamos nosotros a hablar una lista de qué es lo que compone la ira y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta si aún nosotros estamos cargando con lo que le llamamos la famosa ira. Empezamos con amargura, malicia, gritería. Si usted es de las personas que le gusta gritar, mi amado, tenga cuidado, porque eso es parte de la ira. La envidia. ¿Cuántas personas vemos con envidia? Resentimiento, intolerancia, crítica, venganza, el odio, disensiones, celos, agresión, habladurías, sarcasmo, implacabilidad. Estos son los 16 variantes de la ira. Amargura, malicia, gritería, envidia, resentimiento, intolerancia, crítica, venganza, ira, odio, disensiones, celos, agresión, habladuría, sarcasmo, implacabilidad. El diablo es puerco y sabe por dónde meterse. Vamos a socialmente. Esa es la que estuvimos hablando, era de emocionalmente, ¿verdad? Ok, vamos entonces socialmente. Vamos a tratar de avanzar un poquito más. En el segundo párrafo dice el precio social que hay que pagar por la ira interior y la amargura se exacerba con la edad. Óigame bien. Todos hemos oído que alguien alguna vez preguntaba, ¿han notado qué testaduro e intratable se está volviendo el viejo al ponerse viejo? En realidad no se ha producido ningún cambio. Lo que sucede es que a medida que avanza en edad, y estamos hablando de socialmente, el abuelo pierde alguna de sus inhibiciones y el deseo de agradar a otros retorna a las más primitivas reacciones de la infancia. Los niños no tratan de esconder sus sentimientos, sino que los expresan sin contar pisa. Las personas de edad avanzan, retoman ese hábito. Entonces el abuelo comienza a actuar tal como se sintió toda su vida. En otras palabras, si nosotros estos sentimientos, nosotros no los sometemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y permitimos que el carácter de nosotros sea moldeado, que fue lo que leímos en el versículo, Proverbios capítulo 13, versículo 20. Nosotros, nuestro carácter puede ser modificado definitivamente, pero si nosotros nos sometemos, entonces, nuestro carácter al Espíritu Santo, cuando lleguemos a avanzada edad, vamos a ser unos viejitos y unas viejitas sumamente amargados.
Y yo ahí no quiero estar. Y yo sé que usted tampoco. ¿Verdad que no? Así que tenemos que trabajar con nuestro carácter. Ok, entonces estuvimos hablando de emocionalmente, socialmente y ahora físicamente. Resulta difícil separar el precio físico, resulta difícil separar el precio físico que se paga por la ira del precio económico, porque la ira y la amargura producen un estado de gran tensión que a su vez causan un malestar físico. De modo que los cristianos malgastan inútilmente miles de dólares en médicos y en remedios, lo que le estaba diciendo ahorita, que pensamos que estamos nosotros enfermos físicamente y no estamos enfermos físicamente, es que nuestra alma está herida, nuestra alma está enferma, nuestra alma está cargando bagajes que no se supone que nosotros tengamos. Y si no comenzamos a soltar esos bagajes, nuestro cuerpo físico va a comenzar a sentirlo, nuestra mente va a estar cargada y nuestro espíritu va a estar irritado. Y cualquier cosa que le vayan a hacer a usted, le pillen el callo, le digan algún comentario, le va a molestar. No vamos a ser personas que vamos a estar en paz, vamos a ser personas iracundas o personas que constantemente nos estamos irritando. Y nosotros no queremos ser así, nosotros queremos ser personas de paz, personas de gozo, personas que la gente tenga el deseo de estar contigo, tenga el deseo de hablarte, tenga el deseo de compartir contigo y de igual manera viceversa. Amén. No somos seres perfectos porque no somos seres perfectos, pero por lo menos, ¿verdad? Que nosotros nos podamos dar una sonrisa, que no tengamos la cara de limón, que podamos estar gozosos, que podamos mostrar el fruto del Espíritu. Amén. Ok. Vamos entonces acá en donde dice, ok, en el segundo párrafo, perdón. Si es correcta la estimación de los médicos y no tenemos razón alguna para creer lo contrario, esto es dinero y talentos malgastados. ¿Cómo pueden las emociones causar males físicos? La explicación es muy sencilla. Para nuestra estructura física, están intrincadamente ligadas a nuestro sistema nervioso. Por eso es que hay tanta gente con ansiedad, hay personas ansiosos. Toda vez que el sistema nervioso se pone en tensión debido a la ira o al temor, afecta negativamente una o más partes de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque afecta el sistema nervioso. Tanto el doctor Millen como el doctor Brandt citan en sus libros una ilustración a modo de ejemplo dibujada por el doctor Sargent en su libro titulado The Automatic Nervous System. El ejemplo basado en las obras de la carne, tal cual lo describen en Gálatas capítulo 5 y Efesios capítulo 4. Fue inspirado en alguna medida por la ilustración del doctor English, lo cual entonces lo vemos en la página, ¿verdad? No sé en cuál página es la suya, porque la mía es el libro viejito, pero más adelante la foto que vamos a ver, usted va a poder ahí ver la gráfica. Ok, en la página, lo mío es la página 110. Después que dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Más abajo en el párrafo, al final, dice el dibujo que aparece en la página 112. ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo tienen? Sí. Ok. El dibujo que aparece en la página 112 interpreta lo que es el hombre sin Cristo. Muestra las tres partes más importantes del ser humano: la voluntad, la mente y el corazón. La voluntad, si ven entonces en la gráfica, la voluntad, la mente y el corazón. La voluntad, el yo, el corazón y la mente. Ok. Al hombre lo afectan emocionalmente los dictados de la mente, y lo que su mente elabora lo determina su voluntad. En otras palabras, mi mente puede construir una película totalmente
que nos estamos creando en nuestra imaginación. Y entonces, de acuerdo a mi imaginación, son las decisiones que yo voy a comenzar a tomar, y es basado en una película que yo me hice, me creé en mi mente y no tiene ninguna existencia. Por eso debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros alimentamos esta, que está poderosa, porque crea unas películas que nosotros decimos, ¿y de dónde rayete salió esto? Y debemos de tener mucho cuidado, ¿ok? Y lo que su mente elabora lo determina su voluntad. Por lo tanto, si el hombre escoge el camino de la desobediencia a Dios y permite que su mente elabore pensamientos que produzcan emociones contrarias a la voluntad de Dios, óigame bien, dichas emociones se traducen en actos que desagradan a Dios. Y todos los pecados comienzan ¿dónde? En la mente. En la mente. El hombre nunca comete espontáneamente un pecado. Usted puede ver una persona que aparentemente se ve santa y de la noche a la mañana cae en adulterio. Y usted dice, ¿qué pasó ahí? ¿Ah? Ya eso se había formulado aquí, se llevó al corazón y entonces se llevó a cabo. Pero eso se llevaba tiempo aquí, en la mente. Por eso es que Dios dice que llevemos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Todo pensamiento que no proviene de Él, hay que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado. El hombre nunca comete espontáneamente un pecado. Muchos antes de cometer un homicidio, el hombre abriga en su mente el odio, la ira y la amargura. Antes de cometer el adulterio, abriga en su mente la lujuria. La inmunda literatura, pornografía estimula la mente hacia el mal, en tanto que la palabra de Dios calma esas emociones y los guía por senda de justicia. Alguien dijo en cierta ocasión, dime lo que lees y te diré quién eres. Dime lo que lees y te diré quién eres. El hombre elige por su propia voluntad si ha de leer literatura pornográfica o algo diferente tal como la Biblia. Su mente recibe lo que es escoger, leer o escuchar, y sus emociones se verán afectadas según lo que incorporan en su mente. ¿Qué hora es? Ya son las 10:55, santo, aleluya. Ok, vamos a la de espiritualmente. Vamos a espiritualmente. Me quedan 5 minutitos. El precio más alto que hay que pagar por una disposición iracunda y amarga pertenece al ámbito espiritual. Jesucristo vino al mundo no solamente para asegurarnos la vida eterna después de muertos, sino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante solamente la podemos experimentar si moramos en Él o si somos llenos del Espíritu Santo. Ninguna persona puede morar en Cristo ni puede ser lleno con el Espíritu Santo en tanto entristezca al Espíritu Santo. Y recordemos que el enojo, la amargura, la ira, la gritería y la enemistad entristecen al Espíritu Santo. Y si nosotros no queremos entristecer al Espíritu Santo, nosotros tenemos que asegurarnos, echar fuera nuestras vidas el enojo, echar fuera de nuestras vidas la amargura, echar fuera de nuestras vidas la ira, la gritería. Mira que mucho nos gusta gritar, ¿eh? Como si la gente nos escupiera por la boca. La gente no nos cabe por la boca. No hay necesidad de hablar en voz alta.
¿Ok? So tenemos que, para no entristecer al Espíritu Santo, tenemos que recordar que tenemos que echar para un lado el enojo, la amargura, la ira, la gritería y las enemistades que entristecen el Espíritu Santo. Y el contristar el Espíritu Santo limita la obra de Dios en la vida de una persona y le impide madurar en Jesucristo y le traba la posibilidad de ser el cristiano radiante, efectivo, fructífero que nosotros queremos ser. Hay veces que nos preguntamos, Señor, ¿por qué no puedo sentir tu paz? ¿Por qué constantemente mi espíritu se siente ansioso? ¿O por qué constantemente mi mente está llevándose a pensamientos donde no se supone que estén pensando? Tenemos que evaluarnos a ver si es que hay alguna de estas facetas en nuestras vidas que todavía nosotros no le hemos entregado al Espíritu Santo. El permanente contristar al Espíritu Santo de Dios a causa del enojo impide que los hijos de Dios disfruten todo lo que Jesucristo le depara para ellos. Y todo esto afecta al creyente no solamente en esta vida, sino también en la vida venidera, porque deberíamos ocupar nuestro tiempo atesorando porque deberíamos ocupar nuestro tiempo atesorando riquezas en el cielo, que solo podemos hacerlo en tanto caminamos en el Espíritu. Insistamos en que el hecho aislado más importante para cualquier cristiano es que debe caminar en el Espíritu, pero para hacerlo debe permitir a Dios que cure su naturaleza, tendencia a la ira y al desorden interior. Y hasta aquí lo vamos a tener que dejar porque ya son las 11. Si usted puede terminar de leer, ¿verdad? La principal causa del enojo. ¿Cuál es la principal causa del enojo? ¿Qué es lo que hace que un ser humano perfectamente normal, agradable y simpático reaccione de pronto acaloradamente dando muestras del enojo? El entender y aceptar la respuesta a esa pregunta le va a permitir dar al cristiano el primer gran paso a su curación. Sin careta y sin elaboración, excusa, porque es que el problema de nosotros los seres humanos es que tendemos a justificar nuestras acciones. Ese es un gran problema grande en el ser humano, el darle razón de por qué nuestros comportamientos. Es que yo me comporto de esta forma por esta razón. Y debemos, ¿verdad?, de nosotros dejar de justificar. Aleluya, ya mismo me llaman por ahí, son las 11. Debemos de dejar de justificar nuestros malos comportamientos, rendir esos malos comportamientos al Señor. Amén. Y dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestras vidas. Le invito, ¿verdad?, que usted termine de leer esta última página en su tiempo personal. Amén. Y así entonces podemos culminar con el capítulo 8 del libro Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Les amo. Aquellos que todavía no han salido de la iglesia, Joana, bendito, todavía estoy lloviendo demasiado. Dios me los bendiga, espero que hayan disfrutado, ¿verdad?, de esta enseñanza cortita esta noche. Amén. Dios me los bendiga, sí es sumamente interesante, pero tuve que ir un poquito más rápido hoy porque tengo que entrar en lo de la oración. Amén. Pero Dios me los bendiga, les amo en el amor del Señor. Y entonces nos estaremos conectando otra vez nuevamente el próximo lunes por el mismo canal, por la misma sintonía a las 10 de la noche. Amén. Que descansen. Dios me los bendiga. Dios les guarde. Amén. Thank you. Amén. Dios les bendiga. Amén. Igual, amén.